Hola, muy buenas tardes mis queridos compañeros. Mi nombre es Carlos Echenique y el día de hoy voy a estar colaborando un poco en la comprensión de cómo crear o cómo diseñar resultados de aprendizaje. Desde la coordinación académica del área de inglés de nuestra facultad me pidieron el favor que creara este video, y el propósito justamente es aclarar un poquito el cómo podemos diseñar resultados de aprendizaje y qué cosas hay que tener en cuenta para hacerlo. Así que en este video sencillo vamos a estar aprendiendo algunas cosas, entre las cuales están qué es un resultado de aprendizaje, cuál es la diferencia entre competencia y resultado de aprendizaje, cuáles son los componentes de un resultado de aprendizaje, y finalmente vamos a estar revisando ejemplos de resultados de aprendizaje orientados a nuestra área de inglés. Hay una aclaración importante que debo hacer, y esa aclaración es la siguiente. Si bien es cierto, compañeros, ustedes son gente supremamente capacitada, muchos de ustedes han hecho cursos, incluso diplomados, orientados al diseño de resultados de aprendizaje, la Universidad del Magdalena está en un proceso de estandarización de justamente las competencias necesarias para crear estos resultados. De manera que la universidad solicitó la ayuda de la ESE, que es una escuela virtual de educación a toda prueba, para que nos brindara a los profesores de los diferentes programas y facultades de la universidad un curso orientado al diseño y creación de resultados de aprendizaje. De manera que, sin desmeritar lo que ustedes conocen y lo que ustedes saben, vamos a estar utilizando la información que la ESE nos proveyó. De manera que, compañeros, si ustedes tienen opiniones, tienen de pronto alguna estrategia o tienen algún aporte que dar para que este tema sea aún más claro, bienvenidos son todos ellos. ¿Listo? Comencemos entonces. ¿Qué es un resultado de aprendizaje? Un resultado de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, capaz de comprender y sea capaz de demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. Importante hacer el énfasis en los verbos hacer, comprender y ser capaz de demostrar. ¿Por qué razón? Porque todos estos verbos son verbos de acción que justamente demuestran una habilidad, demuestran una forma en que el estudiante está aplicando un conocimiento. El resultado de aprendizaje es entonces la forma en que nosotros tenemos como profesores de verificar que el estudiante ha alcanzado ese logro necesario dentro de un proceso formativo. De ahí que los resultados de aprendizaje son justamente para verificar que el estudiante aprueba o no aprueba, dependiendo del desempeño y de la evidencia de ese desempeño que el estudiante nos ha dado en las evaluaciones, en nuestros proyectos y en aquellas cosas, pues esas herramientas que diseñamos nosotros para medir el aprendizaje del estudiante. ¿Cuál es la diferencia entre una competencia y un resultado de aprendizaje? Este siempre es un tema bastante polémico porque se parecen mucho, pero hay una diferencia muy clara. La competencia hace uso de verbos de habilidad y está orientado, ojo, a las capacidades que yo deseo que el estudiante desarrolle, aquellas cosas que yo deseo que el estudiante aprenda, de manera que la intención de la competencia es desarrollar una habilidad, desarrollar una capacidad, desarrollar una actitud y una aptitud como tal. Pero entonces, ¿qué es el resultado de aprendizaje? Bueno, el resultado de aprendizaje se diferencia en que él usa verbos que demuestran esa habilidad del estudiante. Si bien la competencia habla de la habilidad que yo quiero que el estudiante aprenda, el resultado de aprendizaje habla de cómo ese estudiante me demuestra a mí que tiene esa habilidad. De manera que el resultado de aprendizaje se enfoca en el desarrollo y en el desempeño del estudiante en esa habilidad, ya sea en su ambiente laboral o en su vida personal. El resultado de aprendizaje finalmente implica acciones y estrategias que evidencian un aprendizaje. La competencia me dice a mí qué es lo que yo quiero que el estudiante aprenda. El resultado de aprendizaje me dice a mí cómo el estudiante evidencia que ha adquirido esa competencia. Esa es una diferencia bien grande que hay. Vamos a ver algunos ejemplos brindados justamente por la ESE, por la escuela virtual. Miren, por ejemplo, la primera de las competencias. Relaciona los conceptos básicos de conservación del ambiente proponiendo acciones de mejora. Ojo, relaciona los conceptos básicos.
el resultado de aprendizaje cuál es, o por lo menos uno de ellos. Clasifica los acontecimientos ambientales para establecer acciones de mejora, solucionando alguna de las problemáticas de la población. Mientras que la competencia relaciona los conceptos básicos de conservación del medio ambiente, ojo, para yo poder relacionar esos conceptos, debo poder clasificar los acontecimientos ambientales. Debo ser capaz de establecer acciones de mejora y debo proponer entonces soluciones a las problemáticas que sufre esa población que está en medio de esa problemática o de ese problema ambiental que maneja. Vamos a mirar el segundo. La competencia dice compara las funciones principales de la maquinaria simple y compleja, eligiendo la más adecuada a las situaciones ambientales presentadas. Ojo, compara las funciones principales de la maquinaria simple y compleja. Mientras que el resultado de aprendizaje es programa la maquinaria simple y compleja para apoyar operaciones comerciales, transformando entonces la calidad del medio ambiente. Importante entonces este punto. Mientras que el primero compara las funciones principales de la maquinaria simple, el segundo, resultado de aprendizaje, programa esa maquinaria. Ojo, para yo poder conocer las funciones debo ser capaz de programarla. Y si te das cuenta, con todos los verbos es igual. Identifica los textos periodísticos. Aquí los produce esos textos periodísticos. Aplica tratamientos postoperatorios. Aquí está, desarrolla tratamientos postoperatorios. Clasifica los materiales de construcción. En el resultado de aprendizaje diseña las piezas industriales para el mejoramiento de la producción. Fíjate que la competencia tiene que ver sobre el conocimiento que yo quiero que él adquiera, que él relacione, que él compare, que él identifique, que él aplique. Mientras que el resultado de aprendizaje clasifica, programa, produce y desarrolla. Estamos hablando de evidencias de ese conocimiento. Esa es la gran diferencia que hay entre competencia y resultado de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un resultado de aprendizaje? Bueno, el primero de esos componentes es el verbo. El verbo denota la acción a realizar por parte del estudiante al final de ese proceso formativo. Siempre va en presente simple y, ojo, tiene en cuenta la naturaleza de la disciplina y el propósito formativo del curso. Importante que siempre el verbo va en presente, 1, y 2, siempre demuestra acción de conocimiento y aplicación de una habilidad. Lo segundo es el contenido. ¿Qué es el contenido? Hombre, es la especialidad o el área de conocimiento que el estudiante debe utilizar para poder demostrar que conoce algo. ¿Listo? En otras palabras, es el conocimiento aplicado del estudiante. ¿Qué es lo que yo quiero que él utilice a la hora de demostrarme que sabe hacer algo? Y finalmente, el contexto. Cuando hablamos de contexto, siempre pensamos en un lugar o en una situación, pero el contexto también se refiere a cómo el estudiante desempeña una actividad, cómo se desempeña él. En otras palabras, el contexto es dónde, cómo. ¿Listo? Vamos a ver algunos ejemplos entonces de resultados de aprendizaje orientados a nuestra área de inglés. Estos resultados de aprendizaje son cortesía de nuestro coordinador Jesús Borja. Y el primero de ellos es: discute sobre eventos sucedidos en contextos laborales y personales, expresando su opinión y haciendo uso de un lenguaje sencillo. ¿Qué es lo que yo quiero que el estudiante sea capaz de hacer? Yo quiero que sea capaz de discutir. ¿Qué debe discutir? Debe discutir eventos laborales y personales expresando su opinión. ¿Cómo debe hacerlo? Debe hacerlo utilizando un lenguaje sencillo. Fíjate que dentro del contenido uno pudiera decir, pero bueno, si está diciendo que está expresando su opinión, eso es como él discute, ¿no? Sí, pero recordemos también que dentro de los contenidos de eventos laborales y personales hay mucho vocabulario. Nosotros como área de inglés estamos involucrando conocimientos muy específicos de vocabulario. Por lo tanto, ese vocabulario tiene que estar dentro del contenido que yo estoy proponiendo que el estudiante utilice para demostrarme una habilidad. Vamos con el segundo, también cortesía de nuestro coordinador. Elabora cartas, correos electrónicos y hojas de vida, informando sus opiniones y proyecciones en contextos laborales
y en contextos personales. ¿Qué quiero que haga el estudiante? Yo necesito que él elabore. ¿Qué va a elaborar? Va a elaborar cartas, correos electrónicos y hojas de vida. Informando qué cosas, sus opiniones y sus proyecciones. ¿En qué contexto? En contextos laborales y en contextos personales. Yo necesito que el estudiante entonces sea capaz de escribir textos cortos, porque eso es lo que es una carta y un correo electrónico. Pero necesito que proyecte sus opiniones y que diga qué es lo que él anhela y qué es lo que él desea. Entonces, para ambas cosas necesitamos tanto contenido gramatical como contenido de vocabulario. Por lo tanto, estamos hablando del contenido, de qué es lo que yo quiero que el estudiante utilice. ¿Dónde necesito que lo use? En su vida personal o en su vida profesional. El tercer ejemplo que tenemos acá. Identifica los detalles claves en diálogos y grabaciones, clasificando y reportando la información de acuerdo a sus necesidades inmediatas. ¿Qué necesito que el estudiante haga? Necesito que él identifique. ¿Qué debe identificar? Los detalles claves en diálogos y en grabaciones. Eso se hace con el contenido de vocabulario que nosotros previamente le hemos enseñado a nuestro estudiante. Y, ojo, ¿en qué contexto debe ser capaz de identificar esos detalles? Debe hacerlo de acuerdo a su necesidad, clasificando y reportando la información. Entonces, aquí estamos hablando nosotros de un contexto muy específico. Necesita ser capaz de acuerdo a su necesidad, de reportar esa información o de clasificarla. Vamos con algo un poco más sencillo. Estos son ejemplos de nivel 1. Estos son unos resultados de aprendizaje que yo diseñé. El primero de ellos, el ejemplo número 4, realiza preguntas en inglés utilizando el verbo to be adecuadamente, respetando el género y el número del interlocutor. ¿Qué necesito que él haga? Necesito que realice preguntas. ¿Cómo debe hacerlo? ¿Con qué debe hacerlo más bien? Necesito hacer preguntas en inglés utilizando el verbo to be. ¿Cuál es el contexto? Necesito que lo haga de esta manera. Necesito que respete el género de la persona con la que habla y el número. Esto es presente simple, verbo to be. Esto es English 101. Sí, esta es lo más básico que hay. Pero nos puede ayudar a identificar los 3 elementos que deben tener un resultado de aprendizaje. Y vamos con el último de mis ejemplos. Establece conversaciones en inglés usando el presente simple, solicitando información con claridad y con precisión. ¿Cuál es la evidencia? Necesito que él establezca conversaciones. ¿Qué debe contener esa conversación? Debe utilizar el presente simple. ¿En qué contexto debe hacerlo? Bueno, yo necesito que él solicite información de forma clara y de forma precisa. ¿Listo? Tenemos entonces entre estos 5 ejemplos el verbo, tenemos el contenido temático y tenemos también el contexto donde debemos utilizarlos. Una de las herramientas que nos puede ayudar a nosotros a diferenciar entre lo que es una competencia y un resultado de aprendizaje es justamente la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom, para algunos de ustedes bastante conocida, para otros como yo, por ejemplo, algo un poco más nueva, nos ayuda a identificar de acuerdo al proceso de aprendizaje cuáles son los verbos que debemos nosotros utilizar para describirlo. Si estamos hablando de procesos de comprensión, hay unos verbos. Si estamos hablando de procesos de aplicación, que son los que nos interesan a nosotros, tenemos otros verbos para emplear el conocimiento. Si vamos a hablar de análisis, tenemos verbos también, síntesis, evaluación, etc. Esto de la taxonomía de Bloom es algo presentado justamente para ayudarnos a nosotros como docentes a crear resultados de aprendizaje que sean adecuados, que describan precisamente los procesos que el estudiante debe demostrar a la hora de terminar un curso. Finalmente, compañeros, me gustaría presentarles a ustedes una herramienta ya introducida por nuestro coordinador académico, que es la herramienta de Pearson para la creación de resultados de aprendizaje. Esta herramienta es bastante interesante porque nos va a permitir a nosotros, de acuerdo al material que estamos utilizando y al nivel que el estudiante está manejando y presentando, identificar cuáles son esos resultados de aprendizaje, esas habilidades o cómo demostrar esas habilidades que nosotros deseamos que el estudiante aprenda. Aquí, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, de manera muy sencilla. Por ejemplo, nosotros podemos colocar acá Adult Learners, que son nuestros estudiantes básicamente de universidad,
nosotros podemos identificar el nivel de acuerdo al marco común europeo. Por ejemplo, yo voy a llevarlos aquí hasta el nivel A2 y quiero ver qué habilidades puede tener. No voy a escoger ninguna porque las voy a manejar todas en general. Uno le pide que nos muestre los resultados y aquí va a aparecer de acuerdo al nivel en el que el estudiante se encuentra. Ojo, cuáles son las habilidades que él debe demostrar. Importante tener en cuenta, muchachos, que esto es una ayuda, pero debemos reformularlos. ¿Por qué razón? Porque todos acá aparecen con el verbo puede. Y creo que de pronto para presentación de los resultados de aprendizaje debemos nosotros utilizar verbos que sean un poco más específicos y de pronto no tan repetitivos. En este caso, si se dan cuenta, puede reconocer información o saludos informales simples. Puede reconocer las letras del alfabeto. Puede reconocer la letra del alfabeto en mayúsculas y minúsculas. Puede entender los números cardinales del 1 al 20. Puede escribir su nombre, su dirección y su nacionalidad. Todas estas son resultados de aprendizaje, cosas que el estudiante debe demostrar. ¿Qué debemos hacer nosotros con esto? Debemos darle a este contenido, ojo, tenemos que darle un contexto. Y esto nos facilita muchísimo porque es solamente el contexto donde yo quiero que el estudiante pueda hacer esto. Pero esta herramienta yo voy a dejar que sea el profesor Jesús Borga más adelante que nos ayude a entenderlo un poco mejor, porque pues para mí también es nueva esta herramienta. Entonces espero que este video un poco más largo de lo planeado les pueda a ustedes servir y les haya dado de ayuda, le haya sido de ayuda para entender un poco lo que son los resultados de aprendizaje. Y como siempre, cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier información o aporte que quieran dar para poder ampliar el conocimiento sobre este tema, siempre es bienvenido. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un excelente día. Hasta pronto.